Acompáñenos mientras exploramos su vocación, su misión y su inspirador mensaje de fe en esta conmovedora entrevista. A lo largo de estos 15 años, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su ministerio? Creo que el momento más gratificante, y eso me ha hecho pensarlo, fue cuando yo les decía yo a ustedes que en un momento determinado me perseguía este hecho de ser soberbio intelectualmente, ¿no? Y me habían ya de alguna manera decidido darme de baja, ¿verdad?, por esa situación. Así que San Bartolomé, Aguacaliente, la parroquia para mí fue como una prueba, porque pensaron que iba yo a tronar. Pero las circunstancias de ese momento en las que se encontraba el párroco y los vicarios, y mi manera de organizar las cosas y de hacer las cosas, hizo que no fuera para mí el jaque mate, sino una oportunidad para desarrollar y hacer lo que a mí me gusta. Eso le gustó mucho al párroco, y don Lázaro Pérez Jiménez, que conocía y estimaba mucho al párroco, y además algunas familias. Unas familias estaban contentas por la manera en que yo iba dando el acompañamiento, aun cuando yo era seminarista. Y entonces don Lázaro empezó a conocer el trabajo que yo estaba haciendo allí. Y entonces cuando en el seminario me iban a decir que no me iban a ordenar, que ya me iba a mi casa, don Lázaro dijo: no, sí se ordena. Y se resolvió ese asunto de la soberbia intelectual, que al final son situaciones humanas a veces lo que dominan, más que cuestiones espirituales. Entonces ya hubo una misa ya para recibir las órdenes, y cuando firmamos ese documento de las proclamas ya para ser ordenado diácono, en esa misa, por todo lo que venía yo viviendo y arrastrando, me di cuenta que era un don. Y en ese momento en que me dijeron que me iban a ordenar y todo lo demás, como que una carga se me salió de los hombros, y en ese momento me sentí como lleno, como pleno, como que si como esa paz que me había faltado hace mucho tiempo, esa felicidad que me faltaba, me hacía falta mucho tiempo, a pesar de haber logrado las metas. En ese momento de esa celebración, para mí lo fue. No sé cómo explicarlo, pero me plenificó, me llenó, me cargó de entusiasmo. Yo creo que ese fue el momento, la noticia de saber que sí iba a ser ordenado, y luego el momento de la celebración eucarística, claro está. ¿Podría compartir alguna experiencia difícil que haya enfrentado y cómo la manejó? Creo que uno de los desafíos más grandes que uno afronta es la soledad. En ese tiempo de mi ordenación, mi familia estaba prácticamente en Veracruz. De hecho, fui después de ser ordenado, me mandaron a una parroquia, duré un tiempo, casi un año creo, si no me equivoco, y luego me enviaron a Roma a estudiar, y después regresé y pasé un buen tiempo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La actividad tan álgida que hay, bueno, no sé si todavía existe así, pero las celebraciones y todo esto empezó a generar en mí un activismo tremendo, que no me dio espacio para alimentarme internamente. Además de que mi familia estaba en Veracruz, entonces yo empecé a refugiarme en unos amigos que yo había conocido, que me trataron de maravilla, que me acogieron como uno de los miembros, pero que al final me hacía cansarme más. Entonces caí en un momento de enfermedad física. Empecé a caminar como viejito. Se me cerraba la garganta, me tenían que inyectar para abrirse la garganta, porque el trabajo estaba yo fundido.
Entonces esa fue una de las pruebas. Me empecé a enfermar del corazón, el cardiólogo, y llegó un momento en que empecé a tomar como unas 30, 40 pastillas porque todos los niveles estaban totalmente desajustados. Y pues fue la primera vez que yo dije, no, espérate, algo no está bien en mi vida. Y como me daba insomnio, a las 2, 3 de la mañana ya me despertaba, ya no podía dormir. Y como estaba ahí en Dolores Hidalgo, el Santísimo pues de la adoración perpetua pues me salía. Y ahí estaba con el Santísimo. Y como me gusta leer, pues yo había comprado hace mucho tiempo un libro de un monje benedictino que también era psiquiatra y que empleaba algunos procesos para poder sanar internamente. Y fui haciendo ese ritual, digo ritual porque en realidad sí, que teníamos que respirar, que teníamos que recordar esto, que hacer aquello, trabajar internamente. Y entonces fui creciendo en ese momento de vida espiritual interior, a estar delante del Señor, y muchas cosas fueron quitándose, así que alrededor de 3 meses yo dejé de tomar todos esos medicamentos, empecé a bajar de peso y al mismo tiempo fui creciendo en la espiritualidad, pero también la gente, porque se empezaron a dar cuenta que había un sacerdote que siempre estaba en la madrugada y nada más estaba la señora, la viejita que le tocaba cuidar, pues empezaron también ellos a ir. Así que cuando durante mi proceso pude ver que a esa hora de las madrugadas estaba llenísimo, llenísimo, y les sorprendía a lo mejor. Yo nunca les pregunté, pero yo creo que sí se sorprendieron que a veces estaba de rodillas, a veces postrado, a veces estaba llorando, a veces, pero yo haciendo todo esto que decía el librito. Y eso me ayudó a mí a recuperar. Entonces, el gran desafío que he tenido, así como crisis, tiene que ver con el activismo y la falta de una espiritualidad que te permita seguir entregándote, pero sin que te llegues a desgastar tanto. Y esto hay que cuidarlo siempre. Si te das cuenta, toda la jornada la pasamos siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, atendiendo grupos, las personas, que esto, que aquello. Y luego tú, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo te llenas? ¿No? Entonces, si antes lo hacía lo mínimo, de rezar la liturgia, la celebración eucarística, pues ahora empecé a ponerle más atención a mi vida espiritual. Y a partir de ahí aprendí a estar fuerte interiormente para poder dar lo mejor. Ha cambiado muchísimo, es curioso por el sentido de la santidad. Yo siempre he tenido muy claro eso de ser santo. Y yo recuerdo que en el curso introductorio yo hacía mucha penitencia, desde ponerme a piedritas en el zapato, desde amarrarme una riata con bolitas para que me lastimara el cuerpo, o darme unos flagelazos, o rezar con una ficha hacia arriba hincado, de una manera para mitigar el cuerpo, para doblegarlo, para que estuviera un poquito más dispuesto a la vida espiritual. Ahí eso fue lo que hacía, y yo me sentía orgulloso porque me sentía fuerte por lo que hacía y por lo que podía ofrecer. Pero hasta que un día el Señor me hizo entender y comprender que la santidad es mucho más que penitencia, es más bien relación. Cuando el Señor me hizo ver que yo tenía dones, talentos que podría poner al servicio de mis hermanos, y uno de esos, me acuerdo, dijo, bueno, no se me dificulta el estudio, así que yo puedo hacer la síntesis de las materias, puedo pasar los cuestionarios para que ellos puedan pasar los exámenes. Es una cosa que yo me propuse, de valorar y respetar al que no me quería o al que me echaba carrilla o alguna cosa, de tolerarlo. Lo vi de esa manera, e incluso a quienes les entregaba yo los apuntes, una vez se lo entregué a un compañero y me dijo gracias, y salió y lo puso en el bote de la basura, ¿no?
Y ese fue un contraste, ¿no? De decir, sí, tendremos que empezar a trabajar internamente las actitudes. Entonces, una de las cosas que aprendí es que la vida de la santidad se vive así, en relación. Porque poniéndote en relación con el otro, te das cuenta que te falta, qué aspecto te falta crecer, en qué otro aspecto te falta madurar. Entonces, eso lo vi bien claro, ¿no? Otra manera de ver el sacerdocio desde ahora es que uno empieza a vislumbrar lo que implica ser sacerdote. Quizás los primeros años piensas que nada más es celebrar la misa o los sacramentos, predicar y ya. Pero cuando uno va entendiendo que estudia mucho más, en mi lo particular, cuando el Señor me pide que sea quien consuele a su pueblo, pues es estar para escuchar, para ayudar, para hacer un montón de cosas. Y tú dices, ni se te va la vida haciendo todo esto, ¿no? Uh-huh.